Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. Un mes después de la boda de Deccan. Era pleno verano. El resplandor del sol poniente se derramaba sobre el andén de la estación, la luz dorada del sol se filtraba a través de los huecos entre las copas de los árboles y los edificios, impregnando toda la estación de una atmósfera poética. Justo este año, el reino de Norton había establecido con éxito una ruta ferroviaria hacia los países del sur. Los peatones iban y venían por el andén. La gente en sus viajes apresurados se cruzaba aquí, para luego volver a tomar caminos separados. A pesar del bullicio del mundo que los rodeaba, Deccan y Cornelia, que esperaban en la plataforma, parecían estar en un mundo propio, completamente desapercibidos para los demás. Solo necesitaban tomar un tren para pasar por el reino de Feyoven, el núcleo de la Federación de Reinos donde una vez se celebró el Festival de los Héroes, y luego trasladarse a su destino, el reino de Weyard. Tengo que decir que la máscara que hiciste es un artículo bastante útil. Mio, que había venido a despedirlos, miró la máscara que colgaba de la cintura de Deccan como un adorno y comentó con un suspiro. Era la máscara que Deccan había usado cuando se disfrazó de sacerdote en el mundo de las sombras. Ya sea atado a la cintura o atado a la mano, usarlo desencadenaría un efecto que rebajaría la presencia de uno. Actualmente, Mio ya estaba desarrollando una versión mejorada del artículo basada en la tecnología de Deccan. Al principio, era solo para protegerse de los cultistas de la resurrección. Nunca imaginé que su uso resultaría así hoy. Deccan también suspiró con emoción. Parecía más bien como si se tratara de tecnología militar convertida para uso civil. Pero cuando se trata del desarrollo de cartas mágicas funcionales, Mio Aemon, todavía eres mucho mejor que yo. Mio Aemon, te estoy alabando. Aparte del parloteo y el ruido, la transmisión de la estación anunciaba ocasionalmente la llegada y salida de trenes. La voz mecánica, clara y rítmica parecía convertirse en el sonido más distintivo en ese espacio. Las pocas personas que estaban en la plataforma charlaban tranquilamente de esta manera. Clay había abandonado la capital real antes de tiempo, actuando nuevamente como un vagabundo. Nadie sabía a dónde iría ni cuándo reaparecería. Mientras tanto, Croix había viajado con los padres de Deccan después de la boda y regresó al territorio Kulan. Morian, Flora y Arina regresaron al territorio de Hanover después de ocuparse de algunos asuntos para el grupo feliz en la capital real. Así, los únicos que despidieron a Deccan y Cornelia, los últimos en abandonar la capital real, fueron los 4 que permanecieron en el grupo feliz. Alice, Mio, y Katinos y Tata. Deccan miró el tablero de horarios del tren y se dio cuenta de que casi era hora de separarse. Deccan le dio una palmadita en la cabeza a Tata y le preguntó con una sonrisa: ¿qué pasa? ¿Quieres venir conmigo? Tata miró a Ikatinos y luego a Deccan, aparentemente comparando cuál de ellos era mejor. Debido a la elección que Tata estaba a punto de hacer, Ikatinos pareció ponerse un poco nervioso. Después de pensarlo, Tata finalmente corrió detrás de Ikatinos y la abrazó fuertemente del brazo. Esto permitió a los Ikatinos finalmente respirar aliviados. Deccan, sin embargo, no estaba muy sorprendido. Después de todo, Ikatinos es mejor que yo cuidando niños y sabe mejor cómo hacerte compañía. La voz de Deccan sonaba un tanto autorreprochable. Después de traer a Tata de regreso al reino de Norton, a pesar de que era su maestro, solo le había enseñado por un corto periodo al principio. Después, debido a sus desafíos en el mundo de las sombras, viajando a otros países y quedando atrapado en la tumba del rey demonio, la había dejado en varios estados de abandono. Tata sacudió la cabeza vigorosamente después de escuchar esto. Y ella quería decir algo pero se detuvo en la punta de la lengua. Deccan miró a Tata con una sonrisa. Está bien, Tata. Puedes decir lo que quieras. No te culparé, porque realmente no cumplí con mis deberes como maestra. ¿Realmente puedo decirlo? En realidad. Bajo la suave mirada de Deccan, Tata respiró profundamente. Quiero ser alguien como la hermana mayor Ikatinos, o alguien tan hermosa, racional y conmovedora como la maestra Mio.
definitivamente no quiero ser nada como el pequeño diablillo Deccan. Tata finalmente gritó sus verdaderos sentimientos. En los 3 años transcurridos desde que llegó a la capital real de Norton, lo que tuvo el mayor impacto en su alma fue, sin duda, la cuarta transmisión del mundo de las sombras de Deccan. A partir de ese momento se comprometió a encontrar una manera de cambiar de profesor. Entonces, más tarde, cuando Deccan estaba fuera por largos periodos de manera intermitente, lo extrañó como un maestro que la había cuidado de todas las formas posibles, pero estaba más aliviada de que Deccan la hubiera dejado para que la princesa de nieve de hielo, Mio y Catinos le enseñaran en su sesión. A medida que se volvió más sensata, solo pensar en las ideas tácticas y de fabricación de cartas que Deccan le había enseñado en aquel entonces la hizo brotar un sudor frío. Si Deccan siguiera enseñándole personalmente, su futuro sin duda sería el de una mujer despreciable como Little Imp Deccan. Así, la falta de compañía de Deccan durante los últimos 2 años, no fue una forma de gracia que cambió la vida. Después de escuchar las palabras de Tata, Deccan se congeló inmediatamente durante varios segundos. Al atardecer, la silueta de Deccan se fue haciendo cada vez más frágil. Su delgada sombra se parecía mucho a la de un joven desconsolado. Al ver que las cosas iban mal, y Catinos rápidamente hizo un gesto frenético y habló. Esto, aquello, creo, maestro, su apariencia en aquel entonces también era muy encantadora, simplemente estaba demasiado adelantada a su tiempo para esta época. Deccan la miró, sus ojos aparentemente proyectaban un signo de interrogación gigante. No, definitivamente no pretendo burlarme de ti. Acabo de recordar la crítica que me diste en el hospital del mundo demonio. Es cierto, no entiendo para nada a las sucubos. Siempre has estado a la vanguardia del reino santo y del mundo demonio. Yo en realidad vi las grabaciones de tu prisión del reino demonio. Shadow World más tarde, después de verlo, sentí que eras lo suficientemente fuerte, lo suficientemente intenso, lo suficientemente dominante. Cuanto más intentaba explicar y Catinos, peor se ponía. Estaba tan nerviosa que casi se quedó en posición de firmes con los ojos cerrados, gritando un informe. El rostro de Deccan se oscureció, sintiendo que las palabras de Talomati de entonces se habían hecho realidad. Traicionar al amo es su bella tradición. Cornelia tiró de la manga de Deccan y susurró a su lado. Deccan, me gusta sin importar la apariencia que adoptes. Sin embargo, esta frase, que originalmente tenía como objetivo ayudar a aliviar la vergüenza de Catinos, adquirió un significado diferente en los oídos de los demás. Dios mío. Ustedes sí que tocan de maneras tan diversas. Tenía que ser Alice, gritando las palabras sin un solo pensamiento en su cabeza. Lo juro. Mimetismo de sangre es una carta para uso legítimo. Deccan se quedó atónito por un momento y luego gritó. Finalmente, la despedida volvió a convertirse en una conversación algo ruidosa y entre risas, hasta que el tren que estaban esperando entró suavemente en la estación con un rugido débil. Mientras subían al tren, Deccan, sosteniendo la mano de Cornelia, se detuvo un momento en la puerta del carruaje. Tata, si quieres venir a visitarnos al reino de Weyart en el futuro, eres bienvenida cuando quieras. Alice, espero que te conviertas en una gran maestra creadora de cartas. En cuanto a Mio, no te hagas pasar por Minos. O apuesto a que algo saldrá mal. Se despidió de sus amigos de la capital real. ¿Qué quieres decir con eso? Mio preguntó con el ceño fruncido. Quiero decir que me estoy regodeando, jajaja. Deccan se rió. Era difícil saber si estaba aconsejando sinceramente a Mio o tentándola maliciosamente para que un día volviera a convertirse en Minos por curiosidad. Y Catinos, los viejos sueños del mundo demonio y el reino santo han terminado. Mira hacia el futuro y avanza con paso firme. Sí, maestro. Capítulo extra 02. La carta de Talomati. Este lugar era un pueblo de montaña tranquilo y encantador, como si un rincón hubiera sido arrancado de la pintura más hermosa del mundo. El resplandor del sol de la mañana se derramaba sobre las tranquilas laderas, cubriendo los frondosos árboles donde diversas plantas crecían salvajemente entre las montañas. Una luz dorada iluminó la tierra estratificada, cubriendo el valle con un velo vibrante. En ese resplandor dorado, la hierba verde pálida rozaba suavemente la tierra, pareciendo excepcionalmente tierna.
El aire fresco se mezclaba con una fragancia natural, el aroma fresco de las flores y la hierba de la montaña. Doctor Decán. Buenos días. En ese momento, un cartero y su acompañante recorrieron los caminos de la montaña. Con el suave sonido de una campana, el cartero llegó a la puerta principal de Decán. Sacó hábilmente una carta de su bolso y la insertó con cuidado en el buzón que estaba frente a la puerta. Buen día. Al ver la llegada del cartero, Decán levantó la mirada y lo saludó con una sonrisa. En el patio, frente al buzón, estaba ocupado regando y podando las flores y las plantas. Doctor Decán, hay una carta para usted desde el norte. Después de decir esto, el cartero montó nuevamente su bestia convocada, preparándose para partir. Gracias. Decán respondió despidiendo al cartero con una sonrisa amable y cordial. En este pequeño y espacioso pueblo, la gente se conocía entre sí. Incluso un simple saludo revelaba un profundo afecto. Continuó concentrándose en cuidar las plantas por un tiempo más. Una vez que el trabajo estuvo básicamente terminado, Decán caminó lentamente hacia el buzón y sacó la carta. A Decán. Al ver la escritura, sus dedos rasgaron suavemente el sello del sobre, teniendo cuidado de no dañar el papel. Las palabras que emergían del sobre saltaban de la página. Decán, lo estoy haciendo bien. Hoy, en esta ciudad sin ti, pasé un día más viviendo libremente, confiando en tu energía. ¿Cómo has estado últimamente? Bajo el sol brillante, las páginas brillaban con un ligero brillo. La carta se deslizó fuera del sobre y se desdobló ante Decán. Decán comenzó a leer. Las palabras escritas en él eran claramente visibles, dignas y fluidas, cada trazo parecía elegante y compuesto. Desafortunadamente, como siempre estoy de viaje, no puedo recibir sus respuestas. Resulta que cuando estamos demasiado lejos, realmente no podemos comunicarnos a través de nuestras mentes. Es realmente increíble. Sin embargo, creo que si es solo una simple llamada, podemos sentirnos el uno al otro sin importar lo lejos que estemos, ¿verdad? Por ejemplo, creo que cuando recibas esta carta, si te sientes feliz, yo también sentiré un poco de esa emoción por mi parte gracias a ti. La mirada de Decán se detuvo en la carta. De vez en cuando, una sonrisa cómplice aparecía en su rostro. Sus dedos acariciaron suavemente el papel, como si pudiera sentir el calor de ese lugar distante. Según mis cálculos, ha pasado un año desde el día en que tú y yo nos separamos en el reino de Norton. Después de que emprendí mi viaje hacia el norte, todos ustedes pronto tomaron el tren hacia el sur para establecerse en el reino de Weyalt. Debo decir que el tren mágico es rapidísimo, te lleva al sur en un instante. Fue entonces cuando la distancia física se volvió demasiado grande para comunicarnos mentalmente como antes. Realmente ha pasado casi un año. Decán sonrió inconscientemente y murmuró para sí mismo. Todavía recordaba cuando se enteró por primera vez del deseo de Talomati de viajar por el mundo en el reino de Norton. Le había dicho que no tuviera reservas y luego la apoyó con todas sus fuerzas. Después de regresar del reino del dios del caos, para permitir que Talomati mantuviera su estado invocado a largo plazo, Decán había reemplazado casi todos los espacios para cartas, excepto Talomati, con cartas mágicas pasivas que reducían el consumo de maná y aceleraban la recuperación de maná. Al mismo tiempo, Talomati también usaba muchos accesorios que restringían el poder mágico, minimizando la carga que colocaba sobre Decán tanto como fuera posible. Al final, lograron mantener un estado en el que el maná de Decán no aumentaba ni disminuía. De esta manera, incluso sin Decán a su lado, Talomati podía ir libremente a cualquier lugar que quisiera. Por supuesto, Decán siempre llevaría consigo varias pociones de maná. Porque si Talomati necesitaba actuar a distancia, el maná vendría de él, por lo que tenía que asegurarse de que su hermana tuviera suficiente apoyo de respaldo en todo momento. Este año ha pasado en un abrir y cerrar de ojos, pero cada día se ha sentido como un año. Lo curioso es que cada día soy muy feliz. A diferencia de hace 10.000 años, cuando vivía en el reino de los demonios, ahora, incluso cuando viajo solo, puedo sentir una sensación indescriptible de paz y comodidad. Yo tampoco entiendo por qué, pero el sol sale y se pone, buenos días y buenas noches. Mientras el mundo siga funcionando con normalidad, significa que no hay ningún problema. Porque tienes un hogar. Decán meneó la cabeza como si suspirara. Talomati es un tonto.
Cuando despidió a Talomati, le dijo: donde quiera que yo esté también estará tu hogar, esperando que regreses en cualquier momento. He llegado a la frontera sur del imperio. Más al norte, puedo adentrarme en el imperio Salon y luego llegar al antiguo territorio Kran. A lo largo del camino, he recorrido esta tierra con mis propios pies y he presenciado con mis propios ojos los acontecimientos de este mundo 10.000 años después. Espero que también te hayas adaptado a la vida sin mi invencible yo a tu lado, con tus espacios de cartas ocupados por cartas mágicas de utilidad y tu mana incapaz de recuperarse. Esto te convierte en un oficinista, tanto en teoría como en realidad. ¿Puede tu yo actual ganar contra un oponente de nivel 3 o 4? Aunque de todos modos no es como si alguna vez hubieras ganado contra tus oponentes en una pelea cara a cara. Pero si necesitas mi ayuda en algo, llámame en cualquier momento. De pie frente al buzón, Decán, sin saberlo, se había sumergido en el proceso de lectura de la carta. Parecía haber olvidado que todavía había algunas herramientas en el suelo del patio que necesitaban ser guardadas. Honestamente, por tu bien, me he convertido en una pizarra en blanco de nivel 7. Se quejó sin ningún rastro de resentimiento. Pero no importaba. Por alguna razón, después de dejar de lado estos poderes, se sintió increíblemente relajado. Además, tenía a su lado una esposa invencible, que le daba una infinita sensación de seguridad. Tal como la paz que sintió en aquel entonces en la biblioteca de la Academia Ewenli cuando ella se sentó a su lado. Si las cosas también están muy tranquilas por tu parte, entonces puedo quedarme tranquilo y seguir con mis planes de viaje a nuestro antiguo hogar en el reino demonio para traerles algunas especialidades locales. Así que les deseo todo lo mejor en el reino de Weyate. No ha pasado nada más. Es solo que había algunas cosas que quería decirte, y cuando me di cuenta, ya tenía un bolígrafo en la mano. Tal vez en un futuro próximo pueda verte. Pero cuando ese día llegue, ciertamente os contaré en persona sobre el mundo que he visto. Recuerda saludar a Conilia de mi parte también. Con amor, Talomati. Con esto terminó de leer. Dobló cuidadosamente la carta y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Luego recogió sus herramientas de jardinería, empujó la valla y salió del patio. Esta casa de 2 pisos construida con piedra y madera se alzaba en la ladera de la colina, con sus paredes cubiertas de musgo y enredaderas. El jardín frente a la puerta estaba lleno de diversas flores y plantas cuidadosamente cuidadas. Racimos de pequeñas flores rodeaban la casa, dándole un aspecto amigable y acogedor. Decán contempló el amplio paisaje de la ciudad montañosa y levantó las manos para hacer un fuerte estiramiento. Donde su mirada cayó. En el valle lejano gorgoteaba un río. El agua cristalina fluía sobre las rocas, reflejando las nubes en el cielo. Las ramas de los árboles junto al río se mecían suavemente, sus hojas ondeaban con el viento, creando ondas en el reflejo del río. En el otro extremo del valle, un rebaño de ovejas paseaba tranquilamente por la hierba verde, coexistiendo en perfecta armonía con la tierra. Decán y Conilia habían recuperado su vida pacífica en esta hermosa ciudad. Muy bien, hoy también tengo que vivir bien. Su voz clara sugería que su estado de ánimo hoy era muy bueno. A medida que el sol salía gradualmente, toda la ciudad y las montañas quedaron envueltas en un apacible resplandor dorado. Historia paralela 03. El día pacífico de Decán. Al amanecer, el pequeño pueblo todavía estaba inmerso en la tranquilidad de la luz de la mañana. Las campanas de la iglesia sonaron a tiempo, resonando en el patio exterior de la iglesia como un sonido celestial. Esta iglesia de la secta del dios Sol se encontraba en el corazón de la ciudad, siendo testigo del paso del tiempo y los cambios de la ciudad. El estilo arquitectónico limpio, tallado en piedra, de la iglesia la convirtió en un punto de referencia destacado en la ciudad, exudando siempre una atmósfera sagrada y cálida. Los muros exteriores, construidos con ladrillos de piedra, habían sido erosionados por el tiempo y sus superficies estaban ligeramente moteadas, pero la estructura general permanecía sólida. Tras la enorme valla perimetral, la entrada de la iglesia era espaciosa, con pesadas puertas de madera finamente talladas con el emblema de la secta del dios Sol. A ambos lados de las puertas, grandes vitrales representaban diversas deidades, y el sol matutino brillaba a través de estos coloridos paneles, proyectando psicodélicos rayos de luz arcoíris sobre la iglesia.
En la espaciosa nave, el grandioso y solemne techo abovedado colgaba en lo alto, con filas de bancos cuidadosamente dispuestos a ambos lados, donde algunos ciudadanos y niños estaban sentados dispersos en oración. A esta hora, el joven sacerdote y la monja en la iglesia ya habían comenzado sus oraciones de la mañana, con voces claras y devotas. Después de un rato, las oraciones de la mañana llegaron a su fin. Los habitantes del pueblo sentados en los bancos se pusieron de pie, se saludaron, presentaron sus respetos y luego se despidieron. Poco a poco, los habitantes del pueblo que habían acudido a orar también se fueron retirando, preparándose para afrontar su nuevo día de trabajo y de vida. A excepción de unos pocos niños acogidos por la iglesia, un joven de cabello gris también permaneció en el pasillo con una sonrisa, hablando con los niños que lo rodeaban. Maestro Decán, ¿qué nos enseñará hoy? ¿Puedes dibujarme una imagen, profesor? Maestro, ¿puedes realizar ese truco de magia que hace que las flores vuelvan a florecer? Parecía muy popular entre los niños y ellos lo llamaban cariñosamente maestro. Había pasado más de un año desde que él y su esposa se mudaron a esta ciudad, y a menudo venían juntos a la iglesia para orar devotamente. Ambos llevaban consigo amuletos de la diosa de la reencarnación y el destino, tratándolos como tesoros. En cuanto a las escrituras de la secta del dios Sol, no solo las habían leído a fondo, sino que también tenían sus propios conocimientos, lo que los convertía en creyentes verdaderamente dedicados. No solo los niños que vivían en la iglesia, sino también los miembros del clero estaban llenos de buena voluntad hacia la pareja de Cana. Doctor Decán, lamento mucho molestarlo nuevamente hoy con las lecciones de los niños. El joven sacerdote de la iglesia se acercó a Decán y le habló con un ligero tono de disculpa, frotándose la parte posterior de la cabeza. Mientras tanto, la monja, que parecía ser apenas un adolescente, se llevó a los niños para evitar que siguieran rodeando a Decán tan de cerca que no pudiera moverse. Está bien. No tengo citas con pacientes hoy, así que es mi trabajo seguir enseñándoles herbología. Decán respondió con una suave sonrisa. Desde que Decán y Conilia se mudaron a este pueblo, los habitantes ya no tenían que invitar a médicos de pueblos vecinos incluso si enfermaban gravemente. En el pasado, si era solo una enfermedad menor o si los aventureros de la ciudad sufrían heridas leves, acudían a la iglesia para recibir tratamiento. Pero el sacerdote de la iglesia solo era médico a tiempo parcial. Su profesión principal seguía siendo la de clérigo. Aparte de usar hechizos curativos para curar heridas externas, no era realmente bueno diagnosticando enfermedades. Este sacerdote de la ciudad dependía principalmente del conocimiento sobre hierbas de los libros para elaborar algunas medicinas que, combinadas con pequeños hechizos de curación, ayudaban a los pacientes a recuperarse. Sin embargo, el sacerdote también descubrió que las habilidades médicas de Decán eran excelentes y sus conocimientos profundos, por lo que a menudo lo consultaba sobre diversos temas. Este cuestionamiento provocó que los niños curiosos se reunieran y también hicieran todo tipo de preguntas. Con el tiempo, Decán se quedó simplemente en la iglesia durante su tiempo libre para explicarles cosas a los niños. Con el tiempo, los niños dejaron de llamarlo doctor y comenzaron a llamarlo maestro. ¿Puedo asistir a la lección? El sacerdote preguntó un tanto avergonzado. Aunque irrumpir en la clase de los niños no parecía algo que un clérigo debiera hacer, aprender a salvar vidas seguramente no era un flaco favor a la diosa. Esta iglesia estaba actualmente gestionada únicamente por él y su hermana, que era monja. Como era un sacerdote inexperto, por alguna razón, a menudo se encontraba deseando convertirse en clérigo como el joven canoso que tenía delante. Aunque el señor Decán era un médico y no un sacerdote, ¿por qué pensaría eso? De todos modos, no había nada de malo en querer aprender más conocimientos del señor Decán. El sacerdote estaba seguro. Por supuesto, eres bienvenido. Decán respondió asintiendo con una sonrisa. Señor Decán, ¿almorzará con los niños? La monja preguntó respetuosamente desde un lado. Ella podía ver que, sin saberlo, el doctor Decán y su hermano mayor, el sacerdote, habían desarrollado una relación como de colegas, que eran a la vez mentores y amigos. Así que ella también respetaba a este médico. Le dije a Conilia antes de irme hoy que solo daría clase mediodía, así que ella preparará el almuerzo. Tengo que volver a comer hoy. Decán dijo después de pensar por un momento.
Al escuchar esto, los niños que los rodeaban inmediatamente mostraron expresiones de decepción. Maestra, la próxima vez ven con la hermana mayor Cornelia. Un niño tirando de la manga de Decán gritó con voz infantil. De esa manera, Decán y Cornelia podrían quedarse en la iglesia todo el día. Depende de la suerte. Hoy le toca regar las flores, así que solo vine yo. Decán dijo, acariciando la cabeza del niño. Ese patio lleno de flores y plantas tardaría mucho en regarse. Seguramente ahora, Cornelia estaba tarareando tranquilamente una melodía mientras cuidaba esas hermosas flores. Empecemos con la lección de hoy. Jugaré contigo un rato después de clase antes de irme a casa. Al ver que el sacerdote y la monja ya habían traído una pequeña pizarra, Decán se dirigió a los niños. ¡Genial! Empecemos la lección. Maestro Decán, ¿qué nos está enseñando hoy? Te enseñaré a hacer un antídoto sencillo. Puede ser usado por personas y animales, e incluso se puede vender a los aventureros. Mientras respondía, Decán tomó un bolígrafo y dibujó la forma de una hierba en la pizarra. No solo trataba a personas sino también a animales. No solo a los niños de la iglesia, sino a todos los niños del pueblo les agradaba el Dr. Decán. Creían que era una persona gentil. Cuando los habitantes del pueblo le preguntaron a Decán si se había especializado en medicina veterinaria mientras estudiaba medicina, Decán dijo que no, que simplemente se había acostumbrado a tratar todo tipo de criaturas y, gradualmente, ya no distinguía mucho entre especies. Después de todo, como alguien que podía incluso tratar demonios y devolverles la vida, era imposible para él dejar que un pequeño animal muriera bajo su cuidado. Después de una explosión de risas, todos supieron que el Dr. Decán estaba bromeando. Después de pasar tiempo juntos, todos en la ciudad descubrieron que el Dr. Decán era una persona divertida, porque a veces contaba chistes que sonaban un poco absurdos. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Historia paralela 04. El índice de peligrosidad de Decán es 0. El mediodía se acercaba rápidamente. El cielo azul estaba tan claro como si hubiera sido lavado, las nubes blancas se movían perezosamente y los cristales de las casas de la ciudad brillaban excepcionalmente bajo la luz del sol. Las exuberantes ramas y hojas de los grandes árboles que bordeaban las calles aportaban un toque de frescura a los peatones. En ese momento la ciudad se llenó del aliento de vida. Dentro de la iglesia de la secta del dios Sol, con el sonido de la risa resonando en el aire, Decán terminó las lecciones planificadas del día para los niños. Miró el reloj de la iglesia y sintió que todavía era un poco temprano para el almuerzo. Quizás podría quedarse en la iglesia un tiempo más. La monja condujo a los niños al patio. El sacerdote miró a su alrededor y caminó hacia el lado de Decán con cierta vergüenza. Dr. Decán, Cesterilla se ha escapado y ha desaparecido de nuevo. El sacerdote le dijo a Decán con angustia. Lo siento mucho, pero ¿podría ayudarnos a encontrarla? Usted es el único que puede adivinar dónde está. En términos generales, Decán era muy popular entre los niños. Pero había un niño que vivía en la iglesia que era una excepción. De hecho, a ella le desagradaba bastante Decán. Cada vez que Decán venía a dar lecciones a los niños, Cesterilla huía. Ya veo, lo entiendo. Decán asintió. De hecho, lo había notado durante la lección. Cesterilla se había escapado otra vez. Tenía una fuerte impresión de ese niño. En primer lugar, lo que la hacía diferente de otros niños de 4 o 5 años era que Cesterilla no era completamente humana, sino una niña con sangre de dragón. Sin embargo, la mayoría de los medios dragones se encontraban dentro del territorio del Imperio Salon, aunque linajes dispersos ocasionalmente terminaban en partes desconocidas de los distintos reinos. Por supuesto, también podría ser un caso de atavismo. Además, incluso Decán no entendía muy bien por qué a Cesterilla le desagradaba tanto. Suspiro. Decán dejó escapar un suspiro y cerró los ojos. A pesar de que casi todas sus ranuras para cartas mágicas estaban siendo utilizadas actualmente por Talomati, y su único hechizo seguía siendo irrigación de luz estelar que solo podía hacer florecer las flores. Confiando únicamente en su fuerza mental, que superaba la de una potencia de 8º nivel, su percepción dentro de un área pequeña era excepcionalmente aguda.
Así que cada vez que Cesterilla se escondía en un rincón de la iglesia, él la encontraba fácilmente. Sin embargo, Decán sintió por un momento y no detectó esa familiar y débil fluctuación de maná. Él frunció el ceño ligeramente. Por lo general, aunque la niña fuera traviesa, aún así escuchaba al sacerdote y a la monja y no se alejaba demasiado. Parece que ha corrido un poco más esta vez, pero la traeré de vuelta antes del almuerzo. Entonces lo dejo en sus manos, Dr. Decán. El sacerdote hizo una reverencia a Decán. Sabía que el Dr. Decán era muy bueno en descubrir el juego de las escondidas de Cesterilla. Volveré en breve. Con esto, Decán se despidió del sacerdote y salió de la iglesia. En cuanto a la distancia, había un camino. Se frotó suavemente el anillo y la pulsera en la mano. Era solo que su maná actualmente se recuperaba extremadamente lentamente después de que las adiciones y sustracciones se cancelaran entre sí. Sería mejor usar la menor cantidad de maná posible por el bien de Talomati y para mantener el estatus completo, después de abandonar los límites de la ciudad. Al otro lado del valle había un bosque. A medida que se acercaba el mediodía, el bosque se llenó de un aroma fresco. La luz del sol atravesaba capas de hojas, derramándose sobre los frondosos bosques y formando escenas de luces y sombras moteadas. La luz entre las imponentes copas parecía una fina cortina verde dorada que revelaba un mundo tranquilo y misterioso. Decán tarareaba una melodía ligera mientras caminaba por el bosque. Solía pensar que era bastante bueno persuadiendo a los niños, pero luego me di cuenta de que estaba equivocado. Decán murmuró para sí mismo. Hasta el día de hoy, Decán todavía se sentía un poco culpable hacia Tata. Por ejemplo, los cuentos de hadas del reino de los demonios como la cocina del maestro Bachelor eran fundamentalmente inadecuados para los niños. Además, engañar a un niño no puede considerarse como persuadirlo. Todas estas eran cosas que Cornelia le había explicado seriamente. Cornelia sabía que Decán era un buen marido. Pero a ella le preocupaba si Decán sería un buen padre en el futuro, por lo que le enseñó cuidadosamente cómo tratar a los niños humanos con gentileza. Al final resultó que Decán podía hacer que Cornelia se sintiera muy a gusto. La mejor prueba era que era querido por los niños del pueblo. Bueno, si esto fuera un examen con una puntuación perfecta de 100, probablemente Decán solo podría conseguir un 99 ahora, porque a un niño todavía no le agradaba. Cesterilla odiaba a Decán, y Decán aún no entendía por qué. Entonces Decán realmente quería descubrir el motivo del disgusto hacia Cesterilla. Una suave brisa rozó las hojas, produciendo un sonido susurrante. Combinado con los pasos de Decán, fue como un movimiento suave compuesto por la naturaleza. Pronto, Decán encontró deliberadamente una ubicación en el bosque detrás del valle. La luz del sol salpicaba los troncos y las piedras cubiertos de musgo. Claramente era solo un parche vacío de hierba entre los grandes árboles. Sin embargo, Decán examinó el suelo y la distancia con interés, como si observara algo. Luego miró hacia arriba, directamente al árbol. Cesterilla, el juego de las escondidas de hoy ha terminado. Decán sonrió y saludó a la niña en el árbol. Primero hubo un momento de silencio. ¡Puaj! Un gruñido bajo, como el de un dragón feroz, salió del árbol. Un dragón joven, por supuesto. La muchacha de hermoso cabello negro azabache descendió rápidamente, con movimientos ligeros y ágiles, como una ardilla ágil. A diferencia de las chicas humanas comunes, ella tenía un par de cuernos de dragón en la cabeza con una textura metálica. Lo más llamativo eran los patrones rojos que parecían lava en estos cuernos. Combinados con sus grandes pupilas verticales de color marrón, podían reconocerla entre otros niños a simple vista. Fue esta Cesterilla quien a regañadientes se acercó un poco más a Decán. Dr. Devil, regresa rápido a la ciudad y dile a los aventureros que vengan a ver este lugar. Habló con expresión tensa, como si se tratara de un asunto de gran importancia. ¿Qué ocurre? Decán le habló, manteniéndose tranquilo y sereno. No es algo que puedas controlar. Sentí una fuerte malicia. Parece que hay feroces bestias mágicas y gente acechando cerca del pueblo. Cesterilla miró a su alrededor y bajó la voz. Esto sorprendió un poco a Decán. No le sorprendió la posible crisis, ni le sorprendió que Cesterilla pudiera tener un talento especial para la percepción. Más bien, le sorprendió que Cesterilla fuera en realidad un poco inteligente. Ve rápido. A este médico débil y hablador lo odiaba más que a nada.
Era una buena persona, eso era verdad. Porque ella nunca había sentido ninguna malicia o sensación de amenaza por parte de este tipo. Él era tan puro como una hoja de papel en blanco. Pero esa era precisamente una de las razones por las que lo odiaba. Él compartía el mismo nombre que el grande que ella admiraba. Ese gran rey demonio incomparable que simbolizaba el poder y la autoridad, que era el más malvado, el más perverso, el más loco, el más feroz y el más cruel. Cada vez que escuchaba a la gente a su alrededor gritar las palabras Dr. Decan, no podía evitar asociarlo con las oscuras leyendas que había escuchado. Pero tan pronto como levantó la vista, todo lo que vio fue a este médico demasiado gentil y santurrón. Aunque sabía que no eran la misma persona, era demasiado ruinoso para sus fantasías. Con el tiempo, su desdén incluso se había transformado en un odio extremo hacia Decan. Porque las palabras y acciones de Decan parecían un completo insulto a ese nombre. ¿Por qué no vuelves y lo denuncias tú mismo? Decan se cruzó de brazos, todavía sin mostrar intención de irse, mientras miraba a Cesterilla y preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? Cesterilla tartamudeó. Por un lado, se sentía ansiosa porque ese médico idiota no creía en absoluto en sus palabras y no tenía el más mínimo sentido de crisis. Por otro lado, no sabía cómo organizar sus palabras para explicar su situación. La suave brisa en el bosque continuó soplando, moviéndose entre las dos figuras, una grande y otra pequeña. De repente, Cesterilla sintió un cosquilleo en la nariz. Ella frunció el ceño e intentó frotarse la nariz con el dedo, pero no funcionó. La picazón solo se hizo más fuerte y un destello de confusión y malestar cruzó su rostro. Finalmente, incapaz de contenerlo, Cesterilla abrió la boca. ¡Achú! De repente se produjo un estornudo. Sin embargo, este estornudo provocó un cambio inesperado. Cuando el estornudo se escapó, una ráfaga de llamas abrasadoras surgió de su boca, extendiéndose por el aire como el aliento de un dragón de fuego. Los árboles y la hierba circundante inmediatamente comenzaron a humear bajo la influencia de las llamas. Los ojos de Cesterilla se abrieron con horror mientras miraba estupefacta a Decan, quien estaba envuelto por esta repentina explosión de fuego. Decan también estaba aturdido. No esperaba que el estornudo de la chica medio dragón desencadenara tantas llamas. Afortunadamente, el incendio no se propagó y se extinguió rápidamente. ¿Estás bien? Cesterilla se sintió aliviada al descubrir que no había causado mucho daño a Decan. A ella le preocupaba que esto pudiera herir al médico aparentemente inofensivo. ¡Genial! Diría que tienes bastante potencial para ser un dragón mágico. Decan no pudo evitar elogiarla. Comparado con un medio dragón, Cesterilla parecía más un demonio medio dragón. Aunque su fuerza y su maná eran terriblemente poderosos en comparación con los niños de su edad, después de todo ella solo era de primer nivel. Un aliento como ese solo quemó un poco los bordes de la ropa de Decan, sin hacerle daño. Sin esperar a que Cesterilla se lo explique. Decan ahora comprendió aproximadamente por qué Cesterilla se quedaba en el bosque y no regresaba. Él sonrió con impotencia y meneó la cabeza. Este pequeño era realmente un tonto. Probablemente había despertado algún rasgo racial ese día, lo que coincidió con la llegada del odiado doctor para recibir una lección. Temiendo que el repentino e incontrolable aliento de dragón lastimara a otros en la iglesia, se había escondido aquí. Sin embargo, no era solo ella. Incluso Decan había notado algunas anomalías en este bosque. Cesterilla, que originalmente tenía la intención de regresar a la ciudad para informar a los guardias y aventureros, estaba preocupada de que pudiera activar accidentalmente su aliento de dragón en el camino a casa y atraer la atención de los enemigos. Así que simplemente se escondió en un árbol. ¡Oh, no! De repente, Cesterilla recordó algo y rápidamente se tapó la boca, que aún emitía volutas de humo. Si hubiera enemigos peligrosos cerca, su estornudo de hace un momento habría sido tan notorio como una bengala. Dr. Devil, regrese rápido. Yo los guiaré. Ella le dijo apresuradamente a Decan. Pero justo cuando terminó de decir esas palabras, un aura de peligro cada vez más cercana e intensa envió un escalofrío por la columna de Cesterilla. El miedo era como la garra de un fantasma invisible que poco a poco iba apretando su control sobre su corazón, como si una corriente fría se arrastrara desde la base de su columna hasta su cuello.
El aire circundante parecía haberse congelado y cada respiración se volvió excepcionalmente pesada. Su corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de saltar de su pecho. Ante sus ojos, fue como si la noche hubiera caído en un instante y la paz del bosque fuera reemplazada por un silencio inquietante. La luz del sol, que se iba atenuando y volviéndose cada vez más fría, proyectaba un velo misterioso sobre los alrededores. De repente, ráfagas de viento helado atravesaron el lugar y las hojas produjeron un sonido crujiente. Jeje, demasiado tarde. Una voz fantasmal que surgió de la nada resonó en el trozo de césped vacío. Ustedes dos no deberían haberme visto. Acompañada por esta voz ronca, una sombra oscura finalmente apareció en la vista de Decán y Cesterilla. La silueta de la figura que salía de detrás de un árbol paso a paso se hizo cada vez más clara, emitiendo un espeso olor a sangre que hizo estremecer a Cesterilla. Sintió que sus extremidades se ponían rígidas, incapaces de moverse, como si estuvieran atadas por grilletes invisibles. Su advertencia de crisis había sido correcta después de todo. Un tipo extremadamente peligroso y lleno de malicia se había acercado a la ciudad. Sin embargo, Decán simplemente miró en esa dirección sin expresión alguna, agarró a Cesterilla por la parte de atrás del cuello y la arrastró detrás de él. Historia paralela 05. Las dudas de Conilia. El denso bosque estaba envuelto en una atmósfera sombría y misteriosa, como si la magia hubiera borrado el cielo y el sol en esa zona. Desde las sombras en lo profundo de los árboles, una figura emergió lentamente, como un depredador que hubiera captado el olor de su presa. Su capa ondeaba ruidosamente en el viento, sus pasos eran tan firmes y astutos como los de un fantasma, cada uno de ellos llevaba la proximidad de la intención de matar. En este momento, Decán y Cesterilla, temblando detrás de él, finalmente tuvieron una visión clara de la verdadera apariencia del recién llegado. Era una mujer que parecía joven pero aterradora. Aunque el rostro revelado bajo su capa tenía la delicada belleza de una joven, sus ojos rojo rubí parecían ocultar un océano de sangre, innumerables actos de matanza. La mujer encapuchada miró a Decán y Cesterilla como si estuviera mirando a una raza inferior que se acercaba. Cesterilla estaba casi completamente abrumada por el miedo, agarrando fuertemente la ropa de Decán con sus pequeñas manos temblorosas. Parecía que si no se aferraba a Decán, ni siquiera sería capaz de mantenerse en pie, y mucho menos huir. Imágenes horribles seguían desfilando por su mente, fantasma tras fantasma, y ese miedo se filtraba por cada rincón de su cuerpo. Por primera vez sintió tan claramente su propia debilidad e impotencia. Ella sabía muy bien que incluso si el médico actuaba con valentía ahora, solo retrasaría un poco su muerte. Pero su alta figura protegiéndola parecía una fortaleza en ese momento, dándole una sensación final e indescriptible de seguridad. Decán acarició suavemente la cabeza de Cesterilla, pero su mirada permaneció fija en la mujer encapuchada. Iglesia de la Resurrección o multitud de la calamidad. Decán preguntó sin prisa, como si preguntara sobre la afiliación del otro. Interrogación de cierre. La pregunta claramente desconcertó a la mujer de la capa, y frunció el ceño ligeramente. Pero pronto, su frente se alisó y dejó escapar una mueca burlona, como si la pregunta del humano le pareciera ridícula. Veo. Al ver su reacción, Decán asintió levemente. Así que no queda ningún remanente del culto. Después de todo, la mayoría de los remanentes de cultos de alto rango no se atreverían a aventurarse en los reinos del centro-sur de manera imprudente. El poder mágico de la mujer encapuchada probablemente estaba en el rango del sexto al séptimo nivel. El hechizo ambiental que usó anteriormente para bloquear la luz del sol era al menos de sexto nivel. Si es un enemigo de séptimo nivel, eso podría ser un poco problemático, Decán pensó para sí mismo. De hecho, había detectado la presencia de una criatura desconocida y amenazante en su camino hacia aquí. Y ahora, las cartas mágicas que tenía sobre él, de costo 9 eran Talomati, y el resto eran cartas con un costo total de 60 para reducir el consumo de maná y acelerar la recuperación de maná. Esa última tarjeta de primer nivel era el ojo del corazón que Clay le había dado. Fue precisamente con esta carta que Decán pudo percibir su entorno. Después de regresar del reino del dios del caos, Decán, junto con Icatinos y Croix, finalmente cumplió su promesa y curó los ojos de Clay. Después de recuperar la vista, Clay ya no necesitaba esta tarjeta.
Durante los 2 años que perdió la vista, Clay, portando el ojo del corazón, casi había dominado el secreto supremo del trueno del Reino Santo. Antes de embarcarse en su propio viaje, le regaló esta carta épica, que podría proteger la seguridad de Deccan. ¿Por qué no tienes miedo? En el bosque, como si estuviera manchado con una capa de tinta negra. La mujer encapuchada detuvo sus pasos con cierta cautela, mirando a Deccan, quien permaneció tranquilo, y preguntó. Ella pensó que la reacción del niño era la correcta. Y este joven humano, igualmente débil, tenía una compostura antinatural. Tenía fluctuaciones mágicas, pero no eran fuertes. Su constitución física también parecía bastante débil. Definitivamente no es un guerrero endurecido por innumerables pruebas. Probablemente alrededor del nivel de un humano de 4º nivel. ¿Por qué crees que no tengo miedo? Deccan sonrió suavemente y respondió. Tan gentil y amable como cuando enseñaba a los niños en clase. Responder una pregunta con otra pregunta solo te hace quedar como un tonto. Los ojos de la mujer encapuchada estaban llenos de indiferencia. Su rostro era como una fría escultura de piedra, desprovista de toda piedad. Ya fuera que el otro estuviera fanfarroneando o fuera realmente capaz, esta actitud la desagradó enormemente. La expresión de la mujer encapuchada se volvió sombría mientras se movía hacia Deccan nuevamente, sus movimientos elegantes y firmes, como la parca en la noche. Deccan suspiró impotente, como si realmente no quisiera pelear. Realmente no tenía cartas mágicas para combatir en ese momento. Ni el poeta arruinado ni la sirena del canto fúnebre estaban con él. Aunque él mismo tenía un rango de 7º nivel, su fuerza lo convertía en un verdadero trabajador administrativo, ni siquiera estaba seguro de poder vencer a Cornelia tal como era cuando la conoció por primera vez en la Academia Ewenlite. Sin embargo, como no estaban en el mundo de las sombras, no necesitaba necesariamente usar cartas mágicas. Las herramientas mágicas que lleva también podrían usarse. Deccan chasqueó los dedos ligeramente. Al instante, una fuerza misteriosa surgió a través de la hierba y comenzaron a aparecer cambios sutiles en el suelo. Al principio era solo un ligero temblor en las enredaderas de la hierba. Pero en un instante, este cambio se expandió rápidamente, y las vides que atravesaban el suelo, como si estuvieran llenas de vida, comenzaron a crecer salvajemente. Su velocidad era tan rápida que a cualquiera que no la viera con sus propios ojos le resultaría difícil de creer. Incluso la mujer de la capa no esperaba que las plantas causaran tal caos. Aunque su conocimiento y experiencia en combate le permitieron reaccionar de inmediato, la hierba pareció convertirse en una jaula que aprisionaba la vida, y las extrañas enredaderas se enredaron formando una densa red que cubría toda la zona. No tuvo tiempo de retirarse antes de que las enredaderas, que crecían salvajemente, le ataran las piernas con fuerza. Ella luchó por liberarse, pero las enredaderas parecían conscientes y se tensaron aún más, haciéndola incapaz de moverse ni un centímetro. «Bastardo. Me pusiste una trampa aquí antes». La mujer encapuchada gritó con ira. Un hechizo de elemento madera capaz de producir plantas tan grandes y poderosas de la nada estaba definitivamente más allá de la fuerza mágica que este hombre podía reunir. Y ella había sentido una cantidad aterradora de gasto de maná antes. Probablemente, este hombre había esparcido semillas de flores aquí hace mucho tiempo y usó magia especial para acelerar su crecimiento. Sí, después de todo, un empleado administrativo como yo no puede vencerte. Deccan admitió su debilidad con franqueza. Estas enredaderas en el suelo eran semillas de plantas del mundo demoníaco que había esparcido en secreto cuando llegó aquí. Todas eran plantas especiales cuidadosamente cultivadas después de ser traídas de la tumba del rey demonio. Después de que irrigación de luz estelar los hizo crecer salvajemente, atrapar enemigos de 5º o 6º nivel no fue ningún problema. Incluso los enemigos de 7º nivel podrían ser contenidos por un breve tiempo. ¿Cuánto tiempo crees que estas vides podrán retenerme? La mujer encapuchada preguntó con frialdad, mientras desataba un aterrador poder mágico a su alrededor. Acompañadas por sombras carmesí como garras, las enredaderas comenzaron a cortarse una tras otra. Aunque brevemente sorprendido por el abundante maná en este humano. Esto significaba que el rango de este humano no era bajo, pero era un tipo especializado en lo mental, lo que hacía que su capacidad de combate pareciera débil.
Esos métodos tan llamativos probablemente significaban que él tenía un rol de apoyo de tipo académico. O un rol de sanador tipo sacerdote. Porque solo había unas pocas instrucciones para el desarrollo mental puro. Pero pronto se dio cuenta. No importaba qué tipo de apoyo, incluso en el mismo nivel, nadie podía derrotarla uno a uno. Y estas plantas no pudieron retenerla por mucho tiempo. Antes de que ella pudiera liberarse, incluso si el otro intentaba escapar con la niña, no podrían llegar muy lejos. Ella los alcanzaría en un instante. Decán no respondió. Simplemente se quitó un anillo de la mano y lo arrojó suavemente hacia el enemigo. Para evitar dañar accidentalmente a Cesterilla y capturar al enemigo de manera confiable, usar este elemento era lo más seguro. Después de todo, cualquier consecuencia mágica de séptimo nivel o superior no era algo que Cesterilla pudiera soportar. Además, incluso si derrotara a la mujer de la capa, tal vez no podría capturarla. Y así, bajo la mirada atónita de la mujer de la capa, cuando el anillo estaba a punto de tocar su cuerpo, de repente, un maná caótico aterrador se retorció y se expandió desde el anillo, convirtiéndose en un ojo mágico que parecía capaz de atravesar el espacio-tiempo. Al instante, el espacio se distorsionó en un vórtice de vacío azul profundo, pero sin ninguna difusión mágica dañina. En menos de un segundo, el espacio volvió a la normalidad. La figura de la mujer encapuchada desapareció junto con ella, al mismo tiempo. Una fluctuación mágica similar ocurrió en algún lugar de la ciudad. En una sala de estar acogedora y vivida. La luz del sol entraba a través de la ventana, añadiendo un brillo suave a la habitación, calentando el piso de madera y llenando el espacio de belleza natural. Las suaves paredes de color beige estaban adornadas con exquisitas pinturas decorativas, que irradiaban tranquilidad y armonía. En un rincón de la sala de estar, había una pequeña mesa de té acompañada de dos cómodas sillas. Parecía que las dos personas que vivían aquí podrían disfrutar de un delicioso té y bocadillos mientras admiraban la vista exterior, pasando una tarde tranquila juntos. ¿Dónde es esto? La mujer encapuchada, que apareció de la nada, se estabilizó, manteniendo instintivamente el equilibrio y mirando fijamente a su alrededor. El cambio repentino hizo que su corazón se acelerara. Parecía la sala de estar de una familia normal, situada en una casa llena de amor, donde cada rincón irradiaba calidez y confort. La única diferencia era que junto a la pared de la sala de estar, había una puerta del vacío. Y parecía haber sido teletransportada desde cerca de la puerta del vacío. Magia espacial. A medida que la mujer encapuchada procesaba esto rápidamente y comprendía mejor la situación, su respiración se aceleró y su corazón latía más rápido. No esperaba que ese hombre arrojara casualmente un objeto mágico que contenía magia espacial. Afortunadamente, era magia espacial funcional, no magia espacial ofensiva. Además, con un objeto tan portátil, dado el maná que el hombre mismo podía suministrar, su teletransportación a larga distancia era imposible. Entonces, ese tipo, para escapar de ella, la teletransportaron a una coordenada lo más lejana posible. Sin embargo, este lugar era, justo como ella estaba pensando. Decanato. Una voz ligeramente desconcertada vino desde la dirección de la cocina conectada a la sala de estar. ¿Eres tú el que regresa? Acompañada de pasos, la suave voz volvió a oírse. Como una esposa que espera que su marido regrese a casa. La mujer encapuchada no emitió ningún sonido. Pero ahora vislumbró unas fotos colgadas en la pared, una de las cuales mostraba claramente al hombre de cabello gris de antes. ¿Podría ser que esta fuera su casa? Parecía entender algo. Y en ese momento, una mujer pelirroja que llevaba un delantal salió de la cocina, mirando ligeramente sorprendida al invitado no invitado en la sala de estar. Ella sostenía un pequeño cuchillo de cocina. Ella parecía frágil. Jejeje. Un sonido reprimido y encantado finalmente escapó de los labios de la mujer encapuchada. La magia espacial de ese idiota no era competente. Pensé que era alguien formidable. No esperaba que cometiera semejante error. Elegir las coordenadas de teletransportación equivocadas. Esta chica pelirroja del pueblo probablemente sea tu esposa, ¿verdad? Solo espera a ver el miserable y destrozado cadáver de tu mujer y arrepentirás por completo de tu decisión. La mujer encapuchada no pudo reprimir la sonrisa en sus labios. Se precipitó hacia la mujer pelirroja.
Capítulo extra 06. La práctica hacia el maestro en Conilia. Dentro de la sala de estar de una casa promedio de un pueblo pequeño, la mujer encapuchada apuntó a la chica pelirroja del pueblo, sus dedos trazaron un arco en el aire, dirigiéndose directamente a su cuello con una fuerza letal. Su risa suave y siniestra resonó por todo el espacio, sus ojos brillaban con una luz sedienta de sangre, como si declarara la alegría que estaba a punto de derivar del placer de la matanza extrema. En esa fracción de segundo, el intento de asesinato, transformado en una imagen residual negra, fue tan rápido como un rayo. Ningún guardia de esta ciudad habría tenido espacio para reaccionar. Ante este repentino ataque, Conilia frunció el ceño ligeramente. El pequeño cuchillo que tenía en la mano cayó de repente y el suelo alrededor de la mujer encapuchada se hizo añicos instantáneamente. La figura de la mujer encapuchada también apareció a una pulgada de distancia como si parpadeara. Los ojos de la mujer encapuchada se abrieron, su rostro lleno de incredulidad, mientras miraba a la relajada y tranquila Conilia. ¿Qué acaba de hacer esta chica pelirroja del pueblo? Fue tan rápido que no pudo verlo en absoluto. En realidad había activado su poder pasivo que le salvaba la vida, obligándose a esquivar. La mujer encapuchada solo sintió que su corazón se aceleraba y el sudor frío corría por su rostro. Un miedo inexplicable le dificultaba incluso respirar. En ese momento conmovedor, si no hubiera confiado con éxito en su hechizo pasivo para esquivar, la mitad de su cuerpo aparentemente habría sido aniquilada bajo ese golpe aparentemente ordinario pero increíblemente aterrador. «No rompas nuestro piso», dijo Conilia con cierta preocupación mientras miraba el suelo aplastado por la mujer encapuchada. Al escuchar el tono de Conilia, que tenía un matiz de queja pero seguía siendo tan suave y pacífico, la sensación de inquietud hizo que la mujer encapuchada sintiera cada vez más miedo y al mismo tiempo cuestionara su vida. ¿Es este tipo de poder realmente adecuado para que lo posea un humano? Frente a la chica del pueblo pelirroja, sintió por primera vez que incluso su inmortalidad parecía frágil y patética. ¿O acaso el mundo se ha vuelto incomprensible para ella a lo largo de estos años? ¿Podría ser que todos los que están afuera sean unos monstruos tan aterradores? Por más que lo pensaba no podía entenderlo. Pero independientemente de lo que estuviera pasando, la irresistible presión de la muerte estaba estimulando sus instintos, provocando que su aura originalmente confiada colapsara en un instante. Ella definitivamente moriría. Quizás incluso peor que la muerte. La mujer encapuchada se giró para huir sin dudarlo, su figura parecía la de una joven débil y presa del pánico. Ella entendió que, como persona poderosa, mostrar tanto pánico era humillante. Pero si no escapaba ahora, su final sería inimaginable. Dejando a un lado a esta chica del pueblo, a quien no podía vencer en absoluto. Ese bastardo de pelo gris. Era el tipo más misterioso y equivocado de todos. Sus pasos eran como si estuvieran sobre llamas ardientes, cada paso decidido pero frenético, su pecho subía y bajaba violentamente, sus jadeos resonaban en el aire como una bestia asustada. Ella no se atrevió a mirar atrás. Sin embargo, el miedo era como un par de manos invisibles que apretaban fuertemente su corazón y la hacían sentir una inquietud sin precedentes. Su velocidad se hizo cada vez más rápida, como si quisiera arrojar esa aterradora sombra detrás de ella. Sin embargo, por mucho que lo intentara, esa sombra de miedo parecía seguirla como un fantasma, amenazando con aferrarse a su espalda en el siguiente segundo. Sus ojos estaban llenos de desesperación, pero el deseo de sobrevivir la impulsó hacia adelante, su figura se lanzó desesperadamente a través de la oscura sala de estar hacia la luz fuera de la ventana, como un meteoro tratando de perforar el cielo nocturno. Nunca pensó que ella, que más temía a la luz del sol, un día correría hacia la luz tan desesperadamente. Pero en el siguiente segundo, el viento helado que se cernía sobre su espalda parecía zumbar, acompañado de un fuerte golpe. Sus pensamientos se cortaron de repente. Su visión también se convirtió completamente en una oscuridad total. De pie detrás de la mujer encapuchada que se había desmayado en el suelo, Conilia dejó escapar un suspiro de alivio. Conilia, que había alcanzado a la mujer de la capa, sostenía en su mano una colección de novelas policíacas. Ella parecía algo preocupada al ver al huésped no invitado que yacía boca abajo en su sala de estar. Honestamente, no envíen todo a casa. Ella regañó suavemente a Decán. Después de pensarlo un momento,
Cornelia volvió a levantar el libro y le dio a la mujer encapuchada 2 golpes más en la cabeza con la fuerza justa para no volarle los sesos. Luego fue al almacén y encontró un cable de acero y un saco de arpillera. Ella hábilmente colocó el saco sobre la cabeza de la mujer encapuchada y lo ató, luego la ató firmemente con el cable de acero. Agarrándola por los pies, la arrastró hacia el sótano, al otro lado. En el momento más oscuro del bosque, de repente, la bruma que ocultaba el cielo se disipó y la luz del sol volvió a bañar la hierba verde, formando pequeñas manchas de luz como estrellas doradas centelleantes. La brisa soplaba trayendo aire fresco y las gotas de rocío sobre las hojas y la hierba eran cristalinas, como innumerables diamantes brillantes que reflejaban luz multicolor. Como un mágico hechizo meteorológico, el bosque se transformó instantáneamente de sombrío y opresivo a una hermosa escena después de la lluvia, como si regresara a ese armonioso y pacífico mundo de cuento de hadas. Los miedos y la oscuridad anteriores se habían desvanecido sin dejar rastro en este momento. Cesterilla se paró detrás de Decán y vio la escena que tenía delante. En el bosque, después de la lluvia, finalmente se recuperó lentamente de su reciente terror. Las olas de miedo se alejaron gradualmente de sus ojos, reemplazadas por una sensación de paz algo frágil. En sus ojos brillantes todavía había un rastro de pánico. Ella miró a su alrededor con inquietud, sus piernas aún temblaban ligeramente, y se puso de puntillas inconscientemente, como un conejo joven listo para esconderse en cualquier momento. A medida que pasaba el tiempo, cuando estuvo segura de que la mujer encapuchada no reaparecería por un tiempo, el terror en su rostro se desvaneció gradualmente, reemplazado por una expresión de curiosidad confusa. ¿Qué hiciste? Su pequeña boca se abrió levemente, dejando escapar una voz infantil y sorprendida, como si estuviera desconcertada por este hermoso mundo. Escondida detrás de Decán, había estado aterrorizada hasta el extremo. Aparte de escuchar parte de la conversación y el movimiento entre el doctor y la mujer encapuchada, no había visto lo que sucedió en absoluto. Cuando volvió a asomar la cabeza, descubrió que el bosque había vuelto a su hermoso y pacífico estado original. Y la mujer encapuchada había desaparecido misteriosamente. Historia paralela 07. La bondad de Decán. Árboles frondosos e imponentes se erguían en el bosque, sus densas copas se entrelazaban para formar una barrera natural. Aún así, las hojas brillaban con luz esmeralda bajo el sol del mediodía, meciéndose suavemente con la brisa y susurrando como un hermoso movimiento de la naturaleza. No fue nada. Decán miró el cielo del mediodía, respondiendo distraídamente la pregunta de Cesterilla. Sintió como si hubiera perdido un poco de tiempo. Era hora de volver a casa. Probablemente solo vino a preguntar por direcciones. Le indiqué un atajo y siguió su camino en paz. Decán se giró para mirar a Cesterilla, quien agarraba fuertemente el dobladillo de su ropa, y dijo con una sonrisa. Después de todo, ¿cómo podría un médico común tener un objeto mágico espacial de alto nivel? Simplemente no tenía sentido cuando lo pensaba. Para evitar que Cesterilla pensara demasiado, Decán decidió cambiar a esta explicación realista y razonable. Aunque sonaba un poco a mentira descaradamente, e incluso podría contener un elemento de burla a un tonto. Pero definitivamente no era porque le guardara rencor por ser constantemente menospreciado por Cesterilla, lo que lo llevó a decidir, por capricho, engañarla como un tonto. Definitivamente no. Instrucciones. Al escuchar la respuesta objetiva de Decán, Cesterilla lo miró con los ojos muy abiertos. ¿De qué clase de tonterías estás hablando? ¿De verdad crees que no pude sentir la intención asesina que venía de esa mujer? Cesterilla nunca había sentido una malicia tan aterradora como la que sintió por parte de la mujer encapuchada. Fue como si, desde el momento en que se conocieron, la mujer ya los hubiera tratado a ambos como dos cadáveres. ¿Cómo era posible que solo estuviera preguntando por direcciones? Ella sabía que el médico era un hombre inteligente, pero ahora estaba diciendo esas tonterías con cara seria. ¿Se estaba haciendo el tonto, realmente estúpido, o simplemente pensaba que ella era estúpida? Oh no, su cerebro estaba empezando a sobrecargarse. El pequeño cuerpo de Cesterilla incluso comenzó a tambalearse levemente. De repente, se sobresaltó como si hubiera comprendido algo. No importa lo que acaba de pasar. Este médico debe haber tratado con el enemigo usando algún método limpio y eficiente. Ahuyentó al enemigo al instante. Lo redujo a cenizas.
O quizás, se los comió. Si es tan terriblemente fuerte, ¿por qué suele fingir ser tan inocente y común? ¿Cuáles son sus intenciones? Tú, no eres una especie de monstruo, ¿verdad? Cuanto más pensaba Cesterilla en ello, más miedo sentía. Quería retroceder y esconderse, pero no se atrevía a soltar la ropa de Decán. Oh. Decán se quedó sin palabras por un momento mientras miraba su apariencia cómica. Después de todo, por mucho que esta mocosa normalmente lo menospreciara, ahora parecía depender igualmente de él. Fue una visión bastante conmovedora. No te preocupes, esa mujer encapuchada no está muerta. No mataría a alguien por capricho. Decán sonrió y dijo, deberías poder decir que nunca te he guardado rencor, así que relájate. En todos estos años, solo villanos atroces como Evans y Fahim vieron sus vidas terminadas por las propias manos de Decán. Hubo un tiempo en que incluso albergaba dudas sobre sí mismo debido a esto. ¿Podría ser que en realidad él fuera del tipo santo? Después de todo, cada vez sentía diversas formas de renuencia y no podía soportar matar a sus enemigos. Quizás esto fue el gran amor. Solo alguien tan bondadoso como él podría tener tantos problemas. ... La sonrisa inocente en el rostro de Decán hizo que Cesterilla sintiera aún más miedo. El médico seguía tan alegre como siempre. Pero en esta situación, el hecho de que todavía pudiera sonreír como si nada hubiera pasado fue un poco espeluznante. Entonces, ¿a dónde fue exactamente? Cesterilla no podía quedarse tranquila hasta saber la respuesta. Estaba preocupada de que esa noche, esa mujer encapuchada apareciera de repente otra vez en su puerta. Un lugar muy seguro, cálido y maravilloso. Lo juro por la diosa. Decán dijo la verdad, con un tono amable y devoto. Al escuchar a Decán jurarle juramento a la diosa Tishe, Cesterilla finalmente se sintió un poco aliviado. Ella creyó que lo que decía el médico era la verdad. Porque pase lo que pase, Cesterilla siempre había visto la devoción del doctor cada vez que se enfrentaba a la estatua de la diosa en la iglesia. Esperar. La mujer encapuchada está a salvo. Entonces eso no significa que Cesterilla está en peligro. Tú, dime rápido dónde está. La voz de Cesterilla comenzó a temblar de nuevo cuando se dio cuenta del punto crucial con un ligero retraso. Es mejor que no lo sepas. Decán hizo una pausa, aparentemente comprendiendo la línea de pensamiento de Cesterilla. Este pequeño parecía haber sido marcado psicológicamente por esa mujer encapuchada. Eso tenía sentido. Después de todo, estaba acostumbrado a la fuerza de los enemigos de nivel 9, por lo que ver un bebé de nivel 7 no significaba nada para él. Pero para un niño de 4 años, la presión de un nivel 7 todavía podría ser demasiado aterradora. Al ver el estado de Cesterilla, Decán no pudo soportar decirle la verdad. Si supieras que ella está aquí en el pueblo, probablemente no te atreverías a volver por el resto de tu vida, solo confía en mí, no la volverás a ver. Ella no se atreverá a mostrar su rostro frente a ti nunca más. Le dio unas palmaditas en la cabeza a Cesterilla, dándole una firme garantía, y luego comenzó a caminar de regreso hacia la ciudad. En realidad, Cesterilla todavía no se atrevió a soltarlo, agarró el dobladillo de la ropa de Decán y lo siguió de cerca. En realidad. Decán respondió sin mirar atrás. En realidad. Cesterilla preguntó de nuevo. En realidad. Decán asintió. Y así fue. Cesterilla preguntó cada pocos pasos. Y Decán, con paciencia y algo de diversión, le respondió. Uno pregunta, otro responde. Repitieron esto innumerables veces a lo largo del camino, hasta que finalmente regresaron a la iglesia del pueblo. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería.